Gracias por la invitación. Felicidades a las y los organizadores. El hecho de llevar a cabo este evento ahora de manera digital es en sí un mensaje. La vida continúa con y más allá de la pandemia. Muchas gracias. El tema, cambiar la humanidad. Como primer paso, me voy a lo básico, a mi experiencia personal. Pensar en cambiar a la humanidad solo es posible en la medida que seamos capaces de vernos a nosotros mismos. Soy periodista, tengo más de 30 años viviendo por y para las noticias. Me apasiona saber, entender y en ocasiones poder estar ahí, en el lugar de los hechos. Vivo y vibro con la información, sobre todo con la gente, con sus historias. He participado en coberturas de todo tipo. Hoy me quiero referir a las más duras, las más difíciles, las más tristes. Terremotos, huracanes, la guerra y ahora esta pandemia. ¿Por qué quiero hablar de estos trabajos? Porque esas experiencias me generaron crisis en lo personal y en lo profesional. Por eso es que me quiero detener en ellas. Pero primero algo de contexto. Soy esposa, madre, hija, ama de casa y lo que se acumule. Tengo un apoyo enorme en mi esposo. Me ayuda. Pero me cuesta mucho trabajo salir de viaje. Es difícil ausentarme durante varios días. De tal suerte que cuando voy en camino a una misión voy feliz, entusiasmada. Pero luego, cuando empiezo a concentrarme, a estudiar mis notas, cambia todo. Me entra la angustia, la ansiedad y el miedo. Cubrí la guerra del Líbano en 2006, la guerra de Israel y Hezbollah. Un conflicto que afectó durante 34 días el Líbano, norte de Israel y los altos del Golán. Comenzó el 12 de julio de 2006 y terminó hasta el 14 de agosto, cuando entró en vigencia la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estableció un alto al fuego ese mismo día. Estaba de vacaciones en Israel. Mi esposo es de allá. Visitamos a la familia. Estalla la guerra y cuando menos me di cuenta, ya estaba trabajando. Recuerdo que tomamos la carretera de Tel Aviv, dirección Haifa, al norte. Entiendo que muchas personas conocen, para quienes no, los paisajes son preciosos. Mar, montañas, desierto, hay de todo. Nos alejamos de las playas en el Mediterráneo. Conforme avanzamos, empezamos a ver los contingentes de soldados israelíes. Tanques, camiones, helicópteros. Siempre me ha impresionado la juventud de los soldados. Pensaba en sus padres, en esas madres que no sabían si sus hijos regresarían. Ya en Haifa, al escuchar la alarma, algunos corrían a los refugios. Otras personas como nosotros, el equipo y yo, pecho tierra. Casi todos junto a algún coche. Se escuchaban explosiones, gritos y de pronto un silencio que se hacía eterno. Después, a correr detrás de los bomberos y de Maguen David Adon, la Cruz Roja de Israel. Muy impresionante. Devastador ver a gente herida. Y en medio de la responsabilidad que tenía por el trabajo, me preguntaba, ¿qué hago aquí? Todo en segundos. El corazón latía más rápido. Quería correr en dirección opuesta. Así empezamos a trabajar. Vienen las muertes, el llanto. Algunas personas quedan heridas de por vida. Como suele suceder en las guerras, todos perdemos. Días largos. Por fortuna, la guerra terminó. Espero que sea la última. Regreso a casa. Otra ocasión fue en 2010, terremoto en Haití, el país más pobre del continente americano. Recuerdo que volamos en un avión de la Fuerza Armada de México. Con trabajo aterrizamos en Puerto Príncipe, la capital. El aeropuerto era un caos. Cada quien cargó su backpack, saltamos del avión por la parte de atrás y caminamos. Me impresionó la destrucción. Las personas caminaban con la mirada perdida. Algunos cantaban y rezaban por haberse salvado. Los heridos, muchas personas, sufrieron fracturas. Llegaban al hospital felices, pero ahí todo se transformaba. No había lugar disponible. Esperaban sentados en el piso, en la tierra, con heridas profundas, fracturas expuestas. Ahí murieron muchas personas. Otros, ya cuando los atendían, debían amputarles alguna extremidad debido a la gangrena.
calor, poca higiene y mucha gente. Llegué a la sala de trabajo de parto, también llena. Nos permitieron esperar y pudimos acompañar a una joven madre en el momento del nacimiento. El milagro de la vida siempre será emocionante. La joven lloraba desconsolada. Traté de decirle que era una luz, que era una señal de esperanza y que ella y su hijo saldrían juntos adelante. Pero para ella no era así. Entre gritos y lágrimas, me pidió que me llevara al bebé, que prefería regalarlo antes que verlo morir de hambre. No encontraba las palabras que pudieran consolarla. Y así muchas historias. En ese viaje sentí que todo pasó de noche. La cobertura llegó a su fin y de nuevo regresar a casa. Por alguna razón me cuesta trabajo dejar esos mundos y volver. Llegamos a 2020, la pandemia, el coronavirus, de nuevo el miedo, ese miedo que castra, que asfixia, que paraliza. Somos testigos de cómo cambió el mundo en un instante. Los planes, los sueños de muchos se vinieron abajo de tajo. Estoy en casa, como muchos de ustedes. Por fortuna tenemos techo y sustento. ¡Qué importante! Hay quienes no tienen esta suerte. Estoy con la familia. Sin embargo, qué angustia, qué impotencia. Queremos cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a los abuelos, a la gente que queremos, a todos. ¿Pero cómo? Y sí, me tiemblan las piernas. Pero he aprendido a hacerlo con miedo. Por eso he querido compartir algunas historias. Por eso le puse a esta plática, Últimas Noticias, tengo miedo. Porque sí, tengo miedo. Me ha costado mucho trabajo procesar, tratar de entender lo que está pasando. Pero ¿saben una cosa? Lo hice antes. Es más, piénsenlo. Lo hemos hecho todos. Levante la mano quien no ha tenido miedo. No veo que nadie la levante, así que entiendo que el miedo es algo que compartimos. Es importante aceptar, entender, reconocer lo que estamos sintiendo. A propósito, una encuesta señala, por ejemplo, que en España más del 50% de los entrevistados mencionan las palabras miedo, terror y pánico en sus conversaciones en estos días. Hablamos del miedo, pero más que hablar, al miedo hay que hacerle frente. Vale la pena considerar que el miedo puede tomar dos caminos. Uno, el que paraliza. El otro, el que pone en alerta. Es importante, necesario, estar consciente de que el miedo es parte de nuestra supervivencia. A lo largo de la historia, la humanidad se ha ido adaptando a las circunstancias y a los retos que en distintas épocas han enfrentado. Lo que no podemos es vivir con miedo. Después de la guerra, del terremoto que les platiqué, pedí ayuda. Fueron varias sesiones con el psicólogo. Se vale pedir ayuda. ¿A dónde quiero llegar con el tema del miedo? A la información, a las noticias. ¿Cuántas horas pasamos en la televisión o conectados a un dispositivo móvil, a la computadora? ¿Cuántas horas pasas esperando, revisando, releyendo las noticias? Hagan cuentas, es mucho. En ocasiones casi todo el día. Hoy en día estamos hiperinformados. Radio, televisión, prensa, plataformas digitales, chats. Es necesario poner un alto. ¿Qué les parece? Menos noticias y mejor calidad en la información. Estar todo el día pendientes, pegados o conectados no va a cambiar en nada la situación que vivimos y sí nos va a llenar de incertidumbre. La incertidumbre despierta la necesidad de lo que hace falta, de lo que no tenemos. Entre tantas carencias, en una crisis como la que vivimos, lo que más nos falta, lo que más necesitamos son certezas, no incertidumbre. Necesitamos también hábitos de higiene en la información que consumimos. Es necesario evitar los atracones de medios y redes sociales. Atención, hay quien confunde la información con las opiniones y son dos cosas distintas. Pero es tanta información y tantas opiniones que a ratos es imposible separarlas. Aquí algunas sugerencias que espero sean útiles. Ser selectivos para informarnos, checar las fuentes. Hay que tener un filtro. Tener en claro lo que sí podemos hacer. Un ejemplo, no puedo adivinar para cuándo tendrán la vacuna ni cuándo llegue a México, pero hay otras cosas que sí sé que podemos hacer, que están a nuestro alcance. Un ejemplo,
Hacer un presupuesto familiar. Es posible que las prioridades hayan cambiado, es una idea. Concentremos la atención en ellas, en lo que sí podemos. Es necesario estar conscientes de que la información que manejamos pues define en gran medida nuestro estado de ánimo, por lo tanto nuestra salud mental. Recordemos que la salud mental no es la ausencia de desequilibrio, sino la fuerza para superarlo. Necesitamos vigilar nuestra salud mental. Estar informado es fundamental, pero a veces sabemos más lo que sucede en el mundo que lo que pasa en nuestra casa. No tiene sentido saber del exterior si ignoramos lo que sucede dentro de nuestras paredes. Richard Watson es un escritor que me gusta y decía, si las noticias son importantes te van a encontrar, así de simple. Descubrir. Hoy que físicamente están cerradas muchas fronteras, en Internet podemos conocer cosas nuevas. Busquemos temas que nos aporten, que nos gusten o diviertan. Leer. Nos lo han repetido hasta el cansancio, pero está confirmado, hay que leer. Y aquí abro un paréntesis. Bill Gates se volvió el gurú de esta pandemia por haber anticipado en una charla TED la amenaza del virus. El secreto de cómo lo supo está en su documental en Netflix, donde muestra los libros de epidemiología a los que dedicó parte de sus retiros de lectura. Hay que desconectarnos. Cuando desconectamos algo y lo volvemos a conectar, todo funciona nuevamente de manera correcta. También nosotros, no va a pasar nada. Si nos desconectamos, todo seguirá ahí cuando nos conectemos. Vale la pena hacerlo. Y preguntar. Si hay dudas, pregunten. El que pregunta no se equivoca. Hemos platicado del miedo, de la información, de salud mental. Todo está relacionado. Hay que hacer del miedo un aliado. Nos dicen que vamos a la nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada. O es nueva o es normal. Pero ¿saben qué? Lo que es un hecho es que vamos para adelante. Para vivir nuevas experiencias necesitamos dejar, la comodidad de las costumbres. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para salir adelante. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. Es importante también ver cómo ha cambiado la convivencia en casa. En muchos casos es necesario observar, se ha estrechado la relación. Nuestra actitud en estos momentos es muy importante. Podemos contribuir a que nuestros hijos, nuestra pareja, recuerde esta experiencia como una etapa complicada, sí, difícil, triste, pero aleccionadora. En algunos aspectos, o podemos hacer que la recuerden como si hubieran vivido un infierno. Y sí hay una gran diferencia, piénsenlo. Los caminos existen. Es momento no solo de buscar, sino de encontrarnos. No demos paso a la desesperanza. Estamos en crisis, lo sabemos, pero también sabemos que la historia no se equivoca. Las personas tienen la capacidad de adaptarse. Nosotros, ustedes y yo. Nos hemos adaptado infinidad de ocasiones. Y esta no será la excepción. Es una forma de cambiar a la humanidad. Mucho ánimo. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, eterno agradecimiento a las personas que trabajan en el sector salud y a sus familias. A las personas que están enfermas, mucho ánimo. Y abrazo a quienes han perdido a un ser querido. Muchísimas gracias por su atención.